Exacto. Orlando también me dice que estamos por aquí. Vani también. Pues arrancamos. Bien, entonces, como habíamos propuesto, vamos a... Hola. Hello, sí. Sí, ya estamos, profe. Sí. Perfecto. Vamos arrancando. Entonces, la idea es compartirle otros elementos más, otros ejemplos, con respecto a la primera fase que trabajamos en los proyectos, que llamamos identificación, ¿verdad? Sí. Del proyecto, y que se basa mucho en la herramienta enfoque de marco lógico. Estuvimos viendo algunos ejemplos de la guía que les he compartido de Perú sobre caso aplicado, de caso específico, ¿verdad? De manejo de desechos sólidos. Y ahora podemos ver otro ejemplo, aunque no necesariamente sean de la misma área, pero para fines de reforzar las herramientas a tomar en cuenta. Entonces, de acuerdo a esta guía ustedes, entiendo, la tienen. Tenemos una norma del SNIP del país y tenemos una guía metodológica general. Entonces, esta guía establece como pasos los siguientes. O sea, lo primero que trabajamos en un proyecto, el primer estudio le llamamos de identificación del proyecto, donde básicamente ahí incluimos el análisis de problemas, objetivos, alternativas, la primera fase que hemos señalado del marco lógico. Luego, otros estudios son perfil, prefactibilidad y factibilidad, que agregan a la identificación estudios de demanda y oferta, estudios técnicos y estudios financiero-económicos, donde entonces entran estas herramientas que hemos estado viendo. Un documento de identificación, como está establecido en la guía, debe incluir estas partes. Una introducción, antecedente o situación vinculada a lo que da origen al proyecto, ya un análisis de la problemática a resolver. Después se hace ese análisis de los problemas, incluyendo ahí la incorporación del diagrama de árbol de problemas. Planteamos los objetivos y alcance del proyecto, una justificación. En la sesión 6, aunque puede ser que se haya tocado anteriormente en los antecedentes, se pone más claramente cómo se vincula ese proyecto con los objetivos de desarrollo de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una estimación de costo y financiamiento, cuánto cuesta, cuánto es la inversión que tenemos que hacer de acuerdo a la propuesta y cómo se contempla financiar. La ubicación también es importante y una descripción de los beneficiarios, cuantificación incluso de cuál es el servicio que le estamos dando. Entonces, el director del centro me pidió que les recordara que en grupo está previsto que hagan un ejercicio de este tipo, que entreguen un documento del ejercicio de proyecto que han estado trabajando. Entonces, con estas notas le complementamos, le damos elementos adicionales de esta primera fase, que es como el primer objetivo, dominar esta parte y luego podemos seguir profundizando en los estudios de mercado, la parte financiera económica. Perdón, hay una observación, pregunta. No, estaba bien, profesor. Profesor, Sí.
la pregunta que yo quiero hacer es, ese ejercicio lo vamos a hacer, por ejemplo, en la primera parte, nosotros tomamos cada quien un ejemplo del Exacto. proyecto. Nosotros por lo menos en ASO, el grupo de ASO tomó el matadero. Matadero, sí. En base a eso que nosotros vamos a desarrollar todo esto, Sí, ese, sí. ese ejercicio. Ok, Es- exacto. En ese caso que seleccionaron sí, en ese momento. Perfecto. Sí, en la guía, estos son como los temas, entra al detalle específicamente como en subtemas que ok, incluimos o qué preguntas respondemos en cada uno de estos. La guía, ¿verdad? Todo la tienen, se les entregó al inicio. sí, Pero en las presentaciones con este material tienen el complemento. Y yo les recalcaba del inicio que esta es la guía general, pero hay guías específicas para los temas que estamos trabajando. Yo le ubiqué y compartí esa guía. Yo puedo ver en los otros temas que están trabajando si encontramos del SNP de otro país una guía así específica al caso, a los casos que estén trabajando. O sea, nos pueden compartir los temas y cualquier insumo adicional se lo podemos facilitar. Bien. Entonces, para reforzar esta parte, aquí tenemos, fíjense, después de lo que es la identificación del proyecto, hay otro documento que incorpora la identificación, todo eso que se hizo, pero hace un estudio de oferta, aquí más general, un estudio de mercado y de la población objetivo, y vimos algunos ejemplos concretos de cómo se proyecta la población y se va identificando la demanda de un servicio específico, del servicio que tiene que ver con nuestro proyecto. Luego, estudio técnico. El estudio técnico, como decíamos, se basa ya en conocer el proceso de prestación de ese servicio. En el mercado yo sé qué se quiere y cuánto se quiere, qué servicio se está requiriendo, cuál es el servicio en cuestión, cuál es el volumen de oferta y demanda, y por tanto puedo plantearme una meta de cuál va a ser entonces mi proyecto, qué parte de esa demanda se plantea cubrir, ¿verdad? Pero el estudio técnico es que me va a decir cómo yo produzco entonces esos bienes, qué recursos, qué insumos necesito. Y puede llegar a conocer el paso a paso, como vimos, las actividades que hacemos. Y es fundamental entonces conocer bien ese proceso, porque voy a identificar esto, cuántos recursos necesito, cuántas maquinaria, equipo, personas, y va a ser entonces una base fundamental para el mismo estudio de costo, estudio financiero, porque solo tengo entonces que valorar esos recursos, hacer las cotizaciones del lugar, ponerle monto. ponerle los valores. Exacto. Sí. Entonces, la parte financiera, estudio económico y social, que se basa en esos criterios que estuvimos viendo al inicio. Hay que construir lo que se llama un flujo de costos y beneficios para un horizonte de tiempo, 5 o 10 años. Y entonces luego aplicar criterios de evaluación, como esos que estuvimos viendo, que se llaman valor actual neto, valor anual equivalente, o valor actual de costos, VAC, o CAE. ¿Recuerdan cuál es el CAE? El CAE es el costo anual equivalente. Y en los casos que aplica, también se hace un estudio de impacto ambiental. Entonces, ese es, ahí dice a nivel de perfil, pero lo que son los otros estudios tienen el mismo contenido. La diferencia cuando hablamos de prefactibilidad o factibilidad es simplemente el nivel de profundización, el nivel de afinamiento de la información base.
Por ejemplo, el perfil se puede basar en estudios secundarios, en estimaciones muy aproximadas, ¿verdad? En cambio, el perfil puede ser que contrate un estudio solo para que me haga una buena proyección del mercado, de la demanda. Un especialista solo para que me haga el estudio técnico. Entonces, trata de buscar de fuentes primarias, estudios específicos para lo que requiera el proyecto. Pero en cuanto a contenido, es lo mismo. ¿Ah? Es el grado de afinamiento de la información. Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? La diferencia entre perfil y prefactibilidad radica en la profundidad. En el primero se maneja información de fuentes de información secundarias, normalmente, y en los dos últimos, prefactibilidad o factibilidad, ¿verdad? Fuentes primarias, ¿verdad? Entonces ahí incluye esa parte. Fior tiene una pregunta, veo la mano levantada. Sí, o le quedó levantada. Me puede interrumpir cuando tengan algún punto. Muy bien. Pues entonces, recordándole Profe, que... pero nosotros en el ejercicio no vamos a profundizar con todas esas cosas. O sí o sí. No, por eso decía que solamente el capítulo 1, que es identificación, que cuando lo desglosan, es esto. Perdón, El primero, la identificación del proyecto y de glosar hasta el número 9, Exacto. hacer la introducción, el antecedente, la problemática, todo eso. Porque como usted está dando un repaso de lo otro, del perfil y eso, yo le pregunto que si nosotros nos vamos a involucrar en esa parte también. No, ahora era para que vieran la diferencia de lo que es la otra fase. Pero Okay. sí, la meta ahora es que trabajen identificación. Ok. Sí, muy buena la aclaración para que estén bien. No le escucho casi. Digo que muy buena la aclaración para que no haya dudas. Sí, Ya claro. está, perfil no va. Bien. Entonces, dándole unos elementos adicionales, complementarios, para que tengan más elementos en el perfil, perdón, en la identificación. Sí. Le he mostrado varias veces este esquema, que resume esas grandes fases, porque si partimos de la situación inicial, que es donde reconocemos un problema que queremos abordar, queremos estudiar, entonces hacemos un diagnóstico de esa situación actual, pero esta metodología parte de que ese diagnóstico se hace tomando en cuenta un análisis de los involucrados, de los actores que tienen que ver algo con ese problema. O sea, hay una herramienta de análisis de los involucrados. Tengo unas notas de lo que abarca ese análisis de actores. En principio, porque debe ser una herramienta participativa que llega a un punto de equilibrio entre diferentes puntos de vista de los actores, pero también que sea viable, porque si hay un actor que tiene mucha fortaleza y está en contra de la estrategia que incluye mi proyecto, entonces puede ser que el proyecto no siga adelante. Y eso también se analiza y se trata de manejar, como vamos a ver ahora. Entonces, se empieza levantando información con los actores, los involucrados, e informaciones propias de técnicos, de especialistas, revisión de estudios, documentos que tengamos de base. Entonces se hace una combinación, pero muy importante, consultar a los actores, los involucrados, hacer algunos ejercicios con ellos de cómo ellos perciben el problema, ¿verdad? Y en base a esos datos, una lista de problemas que yo tenga alimentados con los involucrados, yo puedo hacer mi análisis de problema. Usando esos diagramas como árbol de problemas, luego llevarlo a árbol de objetivos. Entonces, perfecto. Ya es muy,
en general, si tengo bien identificado el problema, el objetivo sale automático, los objetivos, porque voy a poner entonces lo que sí desean. Los problemas de una situación no deseada, los objetivos entonces que yo espero se logre una vez enfrente. Pero un tema muy importante que decíamos que está presente en todas las ramas, todos los elementos de la evaluación de proyectos es que debido a que en el fondo debemos tomar una decisión, la toma de decisión implica, antes que nada, reconocer, identificar diferentes opciones o alternativas. Y hay que ponerla en claro y evaluar esas alternativas. Por lo menos 2 o 3 alternativas de proyectos, 2 o 3 candidatos a proyectos, para fines de seleccionar la que sea más económica, más eficiente, más eficaz. Finalmente, a el proyecto seleccionado, entonces se le hace una matriz de planificación específica con indicadores claros, metas claras y de cuándo se van a obtener los resultados. Entonces, les voy a ir mostrando varios ejemplos partiendo de algunas notas. Esto es las mismas herramientas que hemos estado hablando. Aquí hay también unas tablas para hacer la matriz de involucrados. Esto que refleja el diagrama de árbol de problemas, árbol de objetivos. Como decía, opciones. Finalmente, la opción seleccionada es el proyecto que voy a hacer una matriz de planificación o matriz de marco lógico, como se conoce en la herramienta. Bien. Una nota, pidiéndole ayuda a las lectoras y lectores de este señor que es autor de un importante libro de ingeniería económica. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Análisis de proyecto y toma de decisiones. La toma de decisiones competentes es una actividad que consta de 2 partes. La generación de todos los cursos opcionales de acción que la situación exige. La selección de entre estas alternativas del mejor curso de acción. Exacto. ¿Qué se le pide al administrador? Se pide que el administrador proporcione la mejor solución a un problema dado y por lo tanto debe innovar. Profe, ¿por qué él pone mejor entre comillas? Bueno, porque puede haber criterios subjetivos en lo que es la mejor. O sea, ahí me está llamando la atención como para que tengamos en cuenta en base a qué consideramos una mejor que otra. Ok. En la interpretación que estoy dando, sí. Ok. Entonces la segunda, la última dice simplemente porque las alternativas existentes pueden ser en gran medida inferiores a las que él puede crear. Bien. Es importante tener en cuenta, dice, toma la decisión automáticamente, aunque no me presente una alternativa, el proceso de toma de decisión implica que yo voy a generar un proceso de buscar esas y producir esas opciones. Dice, la generación de todas esas alternativas o cursos opcionales. Entonces, es después que tengo una lista de opciones que para tomar una buena decisión, entonces ahora puedo fijar criterios para evaluar y seleccionar esas opciones. Hay lo que se llama una lista de criterios de diferentes puntos de vista, multicriterios, pero también ha predominado mucho la parte de análisis, como lo que hemos estado viendo, de análisis financiero económico. Pero además se puede aplicar
además de estos análisis, se pueden ponderar y usar una lista de multicriterios. Entonces, con respecto a lo que siguiendo, importante que él enfatiza que la primera tiene que ver con innovar, porque a veces estamos acostumbrados a buscar algo que hicimos antes o algo que ya conocemos o que nos lo han suministrado. Entonces, primero tenemos una lluvia de ideas, un análisis de todas esas opciones posibles, las alternativas que tengo. Entonces lo asocia mucho con la innovación. Dice, implica concebir, crear, descubrir y desarrollar todas las posibles alternativas. Y la segunda fase, como decía, ahí mismo él lo está viendo desde un punto de vista económico, la más rentable, desde el punto de vista si es privado o desde el punto de vista social, la más rentable desde el punto de vista socioeconómico, ambiental. Bien. Entonces, esta es una nota general que destaca cualquier proceso de toma de decisiones requiere que tengamos, que nos agotemos esa etapa primero de buscar, generar las alternativas y en base luego a unos criterios vamos a evaluarlas. Ese es un requisito, también está incorporado. Bueno, en todo lo que es el análisis de proyecto está muy presente ese principio, ese requerimiento. Que el proyecto que seleccionemos debe ser uno entre varias opciones o candidatos a proyectos. Bien, entonces le voy a ir mostrando con ejemplos cómo lo ve el marco lógico, cómo se ve en la misma evaluación. Una nota de un autor muy conocido en el área de evaluación de proyectos, solamente unos puntitos para no leerlo completo. Primero define el proceso de evaluación financiera, económica. Dice, consiste en emitir un juicio sobre la bondad y conveniencia de una proposición. Para eso tenemos que definir los objetivos. Entonces aquí tiene la nota vinculada a lo que decimos. Dice, la evaluación resulta más interesante cuando hay varios objetivos en conflictos. Ahí lo que quiere decir varias alternativas, como minimizar el costo y el tiempo de construcción de una represa, o bien minimizar el costo para conseguir un determinado nivel de seguridad de la misma, ¿verdad? Y absolutamente necesario cuando presentan opciones para la solución de un mismo problema o para alcanzar los objetivos deseados. Y pues ahí es que tiene sentido la evaluación, porque es un criterio para ver entre esos dos candidatos, esas dos opciones, cuál es la más conveniente. Entonces, la evaluación de económico del proyecto compara sus costos y beneficios económicos con el objetivo de emitir un juicio. Acá, la evaluación económica puede y debe también aplicarse a múltiples decisiones menores, que ahí le está llamando como subproyectos. O sea, dentro de una gran alternativa, yo puedo identificar subalternativas. Por ejemplo, dice, conveniencia de trabajar con segundo y tercero turnos, fuentes de energía, compra de equipos nuevos o usados, calidad de producto. Entonces ahí plantea una serie de opciones de alternativas. ¿Verdad? Entre las diferentes opciones que se van presentando. Bien, vamos a ver en un ratito más concretamente con un caso de un árbol de problema cuando se lleva objetivos, cómo en el mismo enfoque marcológico ya se presenta un criterio para seleccionar las alternativas. Bien. Pero antes una nota del análisis de involucrados, que es la primera parte, ¿verdad? Y que le voy a pedir ayuda en lecturas también. ¿Cuáles son las lectoras o lectores que me pueden ayudar acá? ¿Para qué utilizamos el análisis de involucrados? ¿Cuáles grupos están directo o indirectamente
involucrados en el problema de desarrollo seleccionado, sus intereses respectivos en relación con la problemática de desarrollo, sus percepciones de los problemas que causan o que resultan del problema de desarrollo. Bien. O sea, lo que está diciendo, yo identifico una lista de grupos que están, como dice ahí, directa o indirectamente involucrados, que tienen que ver con el problema, con el proyecto, el problema que se quiere enfrentar. Entonces, para cada grupo yo voy a identificar cuáles serían sus intereses, ¿verdad? Respecto a esa problemática que estamos planteando. ¿Cuál es la percepción que tienen de los problemas vinculado a, me ayuda a alimentar la relación de causa y efecto? Pues yo puedo plantear un gran problema, ¿verdad? Para irlo desmenuzando qué es causa, qué es efecto. Entonces todo eso se va vaciando en una matriz, en una tablita que vamos a ver un ejemplo. ¿Qué más nos dice? Que también buscamos. Sí, puede seguir leyendo, u otro compañero, ¿quién sigue? Compañeras. ¿Qué más nos sirve el análisis de involucrado? Para esclarecer. Exacto. Los mandatos de las organizaciones de involucrados, es decir, la autoridad legal o estatutaria que tiene una organización para utilizar sus recursos para solucionar el problema de desarrollo o obstaculizar una solución del mismo. Los recursos con que cada grupo podría contribuir a una solución o para utilizarlo. Exacto. Entonces, ese es otro, o sea, se puede ir haciendo como una columna al lado, además de lo que vimos ahorita, percepción del problema, sus intereses. ¿Qué tiene esa institución que ver o ese involucrado en general con el tema? ¿En base a qué él tiene vinculación? Entonces, ahí lo que se llama mandatos, podemos decir que es equivalente a la misión de esa organización. Tiene dentro de sus funciones, hay un micrófono abierto. Tiene dentro de su mandato, como dice, una autoridad legal o estatutaria que le da, ¿verdad?, el derecho de usar recursos para enfrentar problemas como el que estemos planteando. Si nuestro tema tiene que ver, por ejemplo, con educación, con ayudar a que los niños mejoren su rendimiento, tiene que ver con educación, de alguna manera, un involucrado es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Aún una ONG que quiera hacer algo en educación debe contemplar que hay un actor importante que se llama el ministerio, que es el ministerio, y que tiene en su misión que puede usar recursos para ser socio o para oponerse a la estrategia que yo estoy proponiendo. Entonces, el análisis de involucrado, vamos a ver que incluye también identificar qué puntos de desacuerdo o de conflicto puede haber, o si está de mi lado o no, ¿verdad? Porque también incluye el minimizar la oposición y tratar de lograr más adeptos a mi proyecto. Los recursos son importantes. Bueno, ¿qué recursos tiene el Ministerio de Educación para influir? Tiene un presupuesto que se le asigna cada año para resolver esas situaciones como esta. Un ejemplo concreto está en la guía. Hay muchos ejemplos que podemos ver. Está en la guía que le pasamos de Perú. Dice que un grupo de la población urbana de la provincia de Pisco, hay un micrófono, chequen, abierto. Fíjense, dice el interés que tiene respecto al tema en cuestión. Ellos quieren ciudades limpias, que se recoja oportunamente los residuos sólidos. ¿Qué problema perciben en torno a ese tema? Perciben acumulación en puntos críticos de la ciudad,
vertimiento en el ambiente. Aquí destaca el tema ya de conflictos y estrategias que van a seguir los gestores del proyecto para manejar esos puntos de desacuerdo o conflictos. Aquí lista municipalidad, dirección regional, defensoría del pueblo. Bien, entonces ahí tienen para diferentes actores. Otro actor es municipalidad, provincia del Pisco. ¿Qué intereses se identifican para ese actor? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo están percibiendo? Dirección Regional de Salud. Fíjense lo que decíamos. Esto de alguna manera tiene que impacta la salud. Entonces, un actor que consideraron fue la Dirección Regional de Salud. ¿Verdad? La segunda parte incorpora otros 3 actores más. Entonces, este es un ejemplo concreto de análisis de involucrados. Hay varias matrices o varias opciones. Hay una que para el tema de los conflictos o de las oposiciones llega hasta ponderar qué tanta fuerza tiene un actor para imponer su punto, ¿verdad? Y también, pero ¿de qué lado está? Si está en mi contra o está a mi lado. Entonces, los que tengan mucho poder y estén en contra del proyecto, si ya se considera que ese proyecto, desde el punto de vista colectivo, es conveniente, entonces hay que tratar de ver cómo se establece una estrategia para minimizar el impacto que puedan tener esos actores. Eso tiene que ver con lo que llama viabilidad política de la medida, del proyecto, ¿verdad? Que a la larga, si hay actores muy fuertes que estén en contra, puede ser que el proyecto, aunque tenga todos los recursos económicos disponibles, ¿verdad? Puede ser que se vea truncado en un momento. Bien, entonces, aclarando un poco más con respecto a lo que decimos en ese sentido, además de lo que vimos, que tiene que ver con la participación, con que no haya un solo punto de vista, ¿verdad? Que sea más objetivo el proceso, pero también está el elemento de que necesitamos ver cuál es la posición que tienen los diferentes actores. Por eso dice que se aplica para averiguar cuáles grupos apoyarían una determinada estrategia para abordar el problema y los grupos que se opondrían a esta estrategia. Y el diseño incluye medios, fíjense lo que decían, para maximizar el apoyo y minimizar la resistencia de esos grupos de ejecución. De hecho, en la guía del MEPID introduce un criterio, como que yo digo, de valorar esos actores, de poner una puntuación, combinando las dos cosas, el interés que tenga por el proyecto, ¿verdad? Y la fuerza que puede tener. Los medios para maximizar el apoyo y minimizar la resistencia. Concluyendo un poco, hacemos el análisis para dar mayor objetividad al proceso de planificación al considerar diversos puntos de vista. Además, fomentar ese sentido de pertenencia al proceso de planificación. O sea, que los beneficiarios sientan que ellos fueron parte del proceso desde el diseño, que fueron escuchados desde el principio, ¿verdad? Fueron tomados en cuenta, su opinión fue ponderada, ¿verdad? Y eso entonces también garantiza mayor compromiso con el proyecto, se sienten parte del mismo. Esta herramienta que puede recibir varios nombres, podemos decir involucrados, en otros casos le podemos llamar partes interesadas, a veces se usa el término actores, como dijimos. Mucho tiempo se ha estado usando, ahora se usa menos, un término en inglés, que es stakeholders. Lo que es una forma de decirlo en inglés, esos son los que apuestan, los involucrados, los actores. Son diferentes terminologías para referirnos a lo mismo. Lo que sí destacar que es una herramienta, vamos a decir, general de buenas prácticas
para la planificación, tanto estratégica como de proyectos, planificación operativa. De hecho, vemos que los modelos de gestión de calidad y de excelencia, como el CAF, el Marco Común de Evaluación, y si entramos a la norma ISO, los primeros componentes que tiene es un análisis de lo que llaman las partes interesadas, que es lo mismo análisis de involucrados. Y se basa en eso, en conocer sus intereses, sobre un proceso, cuáles son sus expectativas, sus percepciones. O sea, que es una herramienta que no es de aplicación general y la usan varias metodologías, incluyendo lo que es gestión después de la ejecución del proyecto. Bien, entonces ahora quiero mostrarle unos ejemplos de árboles de problemas donde se llega a plantear acciones y alternativas. ¿Cómo en el marco lógico se contempla que formulemos esas acciones o alternativas? Bien, ¿preguntas hasta acá? Si tienen una pregunta, me pueden... Bueno, hasta ahora el repaso ha sido buenísimo porque había muchas cosas que ahora quedaron más claras. Perfecto. Una pregunta, profesor. Sí, adelante. Déjeme que pase este motor un momentito. Ya, ok. Sí. ¿Hasta qué punto un involucrado puede retardar o influir en el inicio de un proyecto? Sí. Cada caso es diferente. Lo que sí es un hecho y que se ha presentado en muchos proyectos que incluso se han tenido hasta que dejar, que paralizar, porque una protesta, un grupo de involucrados que ¿verdad?, que torpedee el proceso, dependiendo si tiene mucha fuerza, puede retrasar el inicio, la ejecución del proyecto, o puede, el caso extremo incluso, puede ser que el proyecto deje de ser viable, ¿verdad?, que trunquen el proyecto. O sea, hay muchos ejemplos en ese sentido, pero depende de cada proyecto. Por eso, en cada caso, se hace un análisis de cuáles son esos grupos que están involucrados y cuál es la posición que pueden tener a favor o en contra del proyecto. Es parte incluso del mismo análisis de riesgo. Sí. La experiencia que uno más conoce es con los políticos, cuando a veces un proyecto está localizado en una comunidad o una región y ellos quieren que se anexe en otra región y que a veces se cambien los resultados o objetivos del proyecto para beneficiar una parte de su población que le entiende. Y bueno, y a veces la situación de los financiadores. Pero finalmente, cuando básicamente hacemos el análisis de involucrado, más bien, yo no conozco otra resultado que no sea más bien una consulta y más o menos saber cómo manejar a cada uno de los involucrados. Pero nunca hemos tenido así un impacto al caso de los políticos sí, de interferir en el desarrollo de un proyecto. Bien, bien. Sí, o sea, ese otro elemento de incorporar y de todo hecho. Fíjate que en parte se le llama como análisis de la viabilidad política en ese sentido, porque todo lo que tiene que ver con ese rol que pueden jugar diferentes actores a favor o en contra y que condicionan la decisión que finalmente se tome de alguna manera, ¿verdad?, es parte del análisis político. Entonces, sí, tiene esos dos elementos, o sea, la parte de consulta, de que sea más objetivo, más participativo, que los propios beneficiarios no sientan que se le impuso y se le trajo el proyecto, sino que ellos vean la conveniencia y que sean parte, y en muchos casos también los beneficiarios pueden, digamos, contribuir en el mismo proceso de ejecución, aportando recursos a la especie. Sí. Profesor. Adelante. Y también la experiencia, tenemos experiencia que cuando el ayuntamiento se convierte o es un aliado
un involucrado clave, también tenemos dificultades a veces, tanto para el inicio como para el avance, porque incluso hay cosas que son necesariamente, que tienen que ser necesariamente dotadas por los cabildos, por los gobiernos locales, a veces resoluciones, a veces autorizaciones, qué sé yo, una serie de elementos que es vital y que debe venir de un ayuntamiento. Y usted sabe, los que hemos trabajado este tema por años, sabemos que con los ayuntamientos siempre ha habido dificultad. Incluso ayuntamientos han dado al traste con que proyectos se retrasen hasta el punto de que se completa el horizonte sin nosotros haber alcanzado un porcentaje importante en la ejecución de ese proyecto. Trinidad. Sí. Trinidad. Dime. No solamente que se retrasen. Tú sabes que hay una serie de normativas que tienen que venir de los consejos de regidores, que muchas veces algunos proyectos se han retrasado precisamente por eso, porque el consejo de regidores a tiempo no ha emitido una resolución para dar un permiso, por ejemplo, de suelo. Y el proyecto tiene una vida, vamos a decir, de un año, es decir, lo que van a aportar para el proyecto tienen un presupuesto para darlo en el 2021. Y si esa resolución no sale antes de la fecha, ese proyecto también puede caerse, no retrasarse, sino definitivamente no hacerse. Bien, bien. Sí, fíjense, hay dos elementos ahí que se cruzan en un punto. O sea, hay un tema de riesgo y se hace un análisis de riesgo en los proyectos, tanto en la planificación como ya el que va a ejecutarlo, y puede tener elementos de este tipo. Y también puede estar un elemento de riesgo dentro de este análisis como tal, de involucrados. Pero aquí el riesgo sería más eso, que tengamos un actor que puede influir y que puede tener como otro punto de vista, una estrategia diferente. Puede ser que esté de acuerdo en que hay que resolver el problema, pero tenga una estrategia alternativa a la nuestra y que se oponga a nuestro proyecto. Entonces, en ese sentido hay un riesgo, pero es por la posición del actor, ¿verdad? Otra cosa es sí que hay unos procedimientos que se deberían cumplir y que tenemos entonces el riesgo de que se tome más tiempo de la cuenta, ¿verdad? Y que también nos afecte los logros de los objetivos del proyecto, pero no tanto por una oposición hacia los actores, sino porque hay un cuello de botella en el proceso. Ambos son importantísimos, en algún punto se pueden cruzar, pero son de dos tipos, sí. En todo proyecto hay que hacer un análisis de riesgo también. Bien, pero muy importante, y les voy a presentar ahora, pero cualquiera de esos puntos podemos seguir compartiendo, ¿verdad? Bien. Entonces, hay un profesor que yo le he mencionado, un gran maestro y amigo de Colombia, sobre estos temas, con el que tuve la oportunidad de trabajar, y presenta de manera muy didáctica, tiene manuales, guías, yo le mencionaba en la otra sesión. Le voy a presentar dos ejemplos que él tiene sobre la metodología completa hasta llegar a la formulación de alternativas. Bien, este señor, amigo, se llama Héctor Sanín Ángel. Tiene un montón de documentos, material y presentaciones que hasta la podemos encontrar en internet. Héctor Sanín Ángel. ¿Ya? Sí, que figura ahí. Héctor Bien. Sanín, ya lo vi. Perfecto. Entonces, ejemplos, aunque son de otra área, están vinculados. Un primer ejemplo que tenemos acá es donde se definió un problema central. Fíjense, paso 1 dice, problema central, el caso acá fue de alto analfabetismo del municipio. Entonces, también es parte de agarrar, definir ese problema central. Luego, vamos a analizar entonces efectos negativos que se derivan de ese problema. Entonces,
a partir de ahí dice qué consecuencias negativas se derivan de ese problema, del que sea que identifiquemos. Lo vimos para el caso de desechos sólidos. En este caso, alto analfabetismo. Proyecto Dice, es un proyecto de educación, profe. sí, Ok. sí, quiero ilustrarlo con varios casos. Primero para que vean la metodología general, porque ya vimos el caso específico de desechos sólidos, que lo tienen por ahí, pero para no repetírselo, como se lo he mencionado en las otras 2 ocasiones, le estoy Sí. viendo otras opciones. Entonces, ¿qué se deriva? Dice, bueno, inhabilidad para empleo calificado, inhabilidad para la comunicación, y sobre estos se pueden construir, derivar, salir otras ramas de la inhabilidad para empleo calificado. Sale bajo ingresos, bajo potencial económico productivo, de la inhabilidad para comunicación, estancamiento cultural, baja autoestima. Bien. Entonces dice, bueno, ya vimos paso 2. 1, el problema central. Paso 2, ver los efectos negativos de ese problema. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Vamos a analizar las causas de ese problema. Recuerden que ya los involucrados me dieron un sumo de que ellos entendían que eran sus causas. Incluso en sesiones presenciales con ellos se puede validar, defender y ver diferentes puntos y llegar a un acuerdo. Puede ser que estemos hablando de la misma causa con diferentes palabras. Se va afinando el análisis. Entonces, a manera de ejemplo, se identificó entonces estas causas: déficit de atención escolar o analfabetismo de adulto. Entonces, aulas insuficientes, ineficiente uso. Entonces ahí se completa, en un ejemplo resumido, solo ilustrativo, el análisis ya completo. Ya reúne las 3 cosas. Ya aquí está el árbol de problemas. Un problema central, sus efectos y las causas. Entonces, ¿qué sería el 4º paso? Acá. Ya tengo el árbol completo de problemas. ¿Cuál sería el 4º paso? El 4º paso sería objetivos. Ahora, si ese es mi problema central, alto analfabetismo, el propósito central de ese proyecto, el propósito, si no se le llama, o el objetivo del proyecto debería ser reducir ese analfabetismo. Llevarlo a que se minimice, que sea bajo en lugar de alto. Y si es bajo, voy a lograr revertir estos problemas a positivo, pero el medio va a ser, y donde los proyectos van a inyectar, los primeros impactos de un proyecto de este tipo va a ser impactar en las bases, en las causas, en las raíces, para revertir el problema. Entonces, de acá se revela como si fuera en positivo, como si fuera, ¿verdad? Un revelado como se hacía antes con esas cámaras, y se pone en positivo. Entonces, esto es con un ejemplo de este tipo, de educación, que también es relevante para los municipios, ¿verdad? Si ese es el tema que se plantea. Entonces, ya estoy en un 4º paso, definir los objetivos. Entonces, aquí es que viene entrando ya cómo en esta metodología se abre un espacio para ir planteando alternativas, ¿verdad? Y vamos hacia abajo y vamos a ver qué acciones yo puedo implementar para lograr estos objetivos que están aquí abajo. ¿Qué yo puedo hacer para que las aulas sean suficientes? Para que el uso sea eficiente y para que se realicen programas de alfabetización de adultos. Entonces, igual, por todavía resumido este caso, se plantea qué yo puedo hacer. Son mis opciones, son parte de las opciones. Primero lo formulo como acciones, cosas que puedo hacer. Entonces, ahí pudiera plantear
en principio, desde un punto de vista, hay 3 alternativas. Si yo tuviera alguna limitación de recursos, diría, bueno, tengo que elegir entre construir o hacer reasignación o dar talleres de alfabetización. Si puedo hacer 2 y no 3, entonces ahí pudiera también formar alternativas, bloques que consideren dos combinaciones de 2. Por ejemplo, él plantea en este caso 2 alternativas. 2 candidatos a proyectos. ¿Cuáles son? Una alternativa A y una alternativa B. La alternativa A es vamos a construir y a dotar las aulas, y en este caso no va a tocar el uso eficiente de la parte de la capacidad, pero sí va a trabajar con programas de adultos. En cambio, el otro dice, mantenemos la parte común de adultos, pero en vez de construir, vamos a hacer una reasignación docente. Entonces, como les decía, estos son ejemplos de cómo en el marco lógico se van planteando, después que tengo el árbol de objetivos, planteo acciones y luego bloques de acciones son las que van a formar mi proyecto, mi opción de proyecto. Bien. Entonces, ¿qué viene después? Lo que viene después es definir unos criterios o directamente usar los criterios estándares de economía, como ese que yo mencioné ahorita. Yo puedo decir, vamos a hacer un análisis de el valor actual de los costos de ambas opciones. Si me dan el mismo beneficio, puedo compararla directamente. O si me generan beneficios diferentes, producciones diferentes, yo puedo ponderar esos costos. ¿Qué tanto me están costando los servicios por cada unidad de servicio? Y puedo seleccionar las alternativas. Cuando es costo en diferentes momentos del tiempo, hay que aplicar lo que estuvimos viendo al inicio. Bien, entonces tengo otro ejemplo de este señor, este amigo, Héctor Sanín. Antes resumen, le gusta usar unos dibujitos especiales para hacerlo más atractivo. Resumiendo, fíjense todo lo que se ha hecho. Definir el problema central, verificar los efectos, determinar las causas, objetivo, acciones y alternativas. Bien. Esos son los pasos que él ha seguido. Lo ilustra aquí destacando el tema de cómo incluso los involucrados deberían estar presentes en todas esas fases. O sea, la idea es que hay metodologías donde hacemos talleres, grupos focales, nos apartamos un lugar y hacemos talleres con esos involucrados y hacemos ejercicios como este de manera conjunta, ¿verdad? Y se van siguiendo estos pasos, como lo mismo que tenemos. Aquí lo que está destacando es el involucramiento de esos actores, de esas partes interesadas. Lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Problema. ¿Quién me ayuda? Sí. El 4, ¿cuál era? Después que identifiqué las causas, ¿cuál era el 4? Esa muchacha pasa que no va a venir hoy. El 4. El 5 y el 6, ¿quién me lo dice? Formular acciones y finalmente llegar a postular alternativas. Bien. Entonces, otro ejemplo, siguiendo los mismos pasos. Como les decía, me pueden enviar lista de los temas y en la medida que yo pueda ubicarle una guía más específica de ese caso, esas guías usualmente tienen ejemplos de todos estos pasos, como lo tiene la que yo le mostré de Perú. Bien, ahora viene una que, con ustedes ver la foto, no la foto, sino el dibujo, se van a dar cuenta de una vez cuál es el problema central. ¿Cuál sería el problema central acá?
¿verdad? Entonces, aquí hay un problema de accidentalidad frecuente. Muchos accidentes. Un punto importante que también el análisis o el énfasis depende un poco de quién está abordando, qué organización está abordando el problema, porque pueden surgir algunos elementos distintivos. Por ejemplo, acá se va a hacer el análisis principalmente y se va a formular el proyecto desde el punto de vista de una empresa de transporte público. Entonces, cuando veamos las acciones, las alternativas, puede estar más limitada a lo que puede hacer la empresa de transporte. Entonces, ya dimos este paso. ¿Cuál es el segundo paso? Segundo paso, ¿qué me dice? Segundo paso, ya identifiqué el problema central. 1, 2, 3, antes de, ¿qué me dice? Las causas del problema. Sí, en realidad el orden no tendría, usualmente se plantean los efectos antes. Es como una manera de ver tanto de la magnitud del problema, a la medida que tiene efectos importantes. Pero el orden en sí ya, aparte de esto, no tendría mayor ¿verdad? Dificultad. ¿Qué ustedes consideran que puede derivarse como consecuencia de que haya muchos accidentes? ¿Qué otros problemas se derivan de ahí? Efectos negativos. Puede ser la falta de que los conductores no tengan el conocimiento necesario para conducir, del conocimiento de la ley. Puede ser también sí. las condiciones, las malas condiciones de los vehículos. Sí. Puede ser también el hacinamiento, o sea, que haya demasiado parque vehicular para una determinada calle, autopista, que está resultando muy pequeña para la demanda que hay de vehículos. También falta de señalización de la calle. La señalización. Sí. Que eso involucra también los semáforos. Claro, claro. Sí. Pero me han dicho régimen de consecuencias. Interesante. Pero sí, me han dicho primero las causas. Pero antes, efectos negativos. La que me mencionaron fueron causas. Un efecto negativo es que las personas se están accidentando con mucha frecuencia, vamos a decir, de muchos problemas también de salud, eso acarrea muchos problemas de salud. Exacto, ¿qué implica? Ya es el hecho. Profesor, la cantidad de víctimas fatales. Exacto. Tenemos ese punto, heridos, ¿verdad? Víctimas fatales. Heridos Entonces, y víctimas fatales. Primero, viendo efectos, él nos ilustra ejemplos como este, incluso que puede afectar el tránsito, ¿verdad? Y eso lo vivimos cuando hay un accidente que sea pequeño, se nos congestiona toda la vía, ¿verdad? Y eso entonces trae unos efectos negativos para cualquiera que pase por ahí, ¿verdad? Pasajeros heridos o muertos, y eso se sigue llevando a pérdida de productividad. Sí. Otro efecto que podemos y que se da necesariamente es que los propietarios de los vehículos que se accidentan también tienen que invertir dinero en su reparación. Sí. Es un costo. Costo es un efecto. Sí. Un costo adicional, efectivamente. O sea, sí, que no se estaba viendo efectivamente por ahí. Y como le decía, como lo está también, lo está analizando una empresa de transporte, ella consideró como un efecto que es relevante para ella, que es la pérdida de imagen de la empresa, ¿verdad? Entonces, ahora sí, en las causas, ustedes señalaron prácticamente toda la que él tiene por acá, las causas.
Entonces, asimismo, la idea es que en la identificación también se haga unos arbolitos bonitos como este, ¿verdad? Y es parte se inserta en el documento de identificación con un diagrama. Se explica, ¿verdad? Pero también se ilustra con el diagrama. Fíjense, imprudencia de los conductores, vehículos en mal estado, calle en mal estado, deficiente señalización. Yo creo que lo había mencionado todos esto, ¿verdad? Recuerden que se puede buscar causa de causas. Vehículos obsoletos, mal mantenimiento. Entonces ahí se completó el árbol de problemas. Y de ahí pasamos entonces, incluso se ilustra así como para que quede claro, antes de pasar al objetivo, todos los detalles del objetivo se plantea, mire, el problema central era este. Entonces el objetivo central o propósito debe ser la situación esperada una vez se resuelva ese problema. Ahora es accidentalidad reducida, el propósito, reducir los accidentes de tránsito. Y si logro esto, entonces voy a reducir el tema de los pasajeros, menos pasajeros accidentados, voy a mejorar el tiempo, va a mejorar la imagen de la empresa, ¿verdad? Entonces todo el efecto positivo esperado. Pero el proyecto tiene que sembrar entonces, y por ahí es que andan las inversiones del proyecto, ¿verdad? En lograr estos objetivos o lo que finalmente selecciona el proyecto, porque no tiene que seleccionarlo todo. Se va depurando esta parte. Dice, bueno, debemos lograr que los choferes manejen con prudencia, que los vehículos estén en buen estado. Entonces, ya aquí hay un proyecto que va a hacer inversiones en vehículos. Va a desarrollar un sistema para el mantenimiento. También baja el costo de operatividad. Sí, es importante, ¿verdad? Que aquí no quedó el costo, que efectivamente puede ser un efecto positivo a tomar en cuenta como beneficio en ese análisis costo-beneficio. Perfecto. Bien, entonces ven, ahí tenemos un árbol de objetivos. Con el conocimiento que ustedes tienen de los casos específicos y ya que han ido investigando, o sea, pueden hacer muy buen árbol de objetivos y de problemas, explicarlo, verlos y documentarlos. Se ve que hay antecedentes, uno explica un poco la historia de ese problema. Hay un autor muy conocido en el área de planificación estratégica aplicada al sector público, que es Carlos Matus. Bueno, ya hace un tiempo, un chileno de los años 80, 70, que escribió mucho sobre estos temas. Él habla esto de la definición de lo que es, lo que fue y lo que tiende a ser. O sea, si él define el análisis como de la situación actual. O sea, esto es lo que estamos observando ahora, un poco de dónde viene, cómo ha venido de atrás, si el problema ha ido agudizándose y hacia dónde se espera que siga. Si yo no intervengo, si no hago algo con mi proyecto. Porque el proyecto va a tener mucho más sentido en la medida que yo proyecte qué va a pasar cuando el proyecto esté en plena ejecución. Bien. Si yo espero que el problema se resuelva un año, dos años después, tal vez el proyecto no se justifique. Entonces, ese es un elemento interesante. Ahora, aquí él hace a manera de ejemplo un análisis más dinámico y dice, puede ser, esto no es tan lineal, puede ser que cuando lleguen a este punto los diferentes involucrados que están participando en este proyecto, puede ser que afinen algún dato, una información y replanteen algo que ellos consideraron como muy relevante, como causa, que pues consideren que no sea tan relevante en ese caso particular,
pero también pueden encontrar que pudo haber faltado alguna otra cosa. Entonces, él inserta como esa dinámica para que se vea, porque el proceso del proyecto no es lineal, es como algunos llaman de aproximación sucesiva. Yo doy un arranque, avanzo, pero en la medida que paso a lo siguiente, puedo descubrir, incluir o darme cuenta de otros elementos, entonces retroalimento el proyecto. Entonces, no se va por un solo camino recto, sino que en la medida que voy profundizando o obteniendo información adicional, puedo ir mejorando todo el modelo que está detrás. Entonces, en este caso, que puede ser diferente al nuestro, él identificó acá, dice, para este caso concreto que estamos analizando, él dice, en realidad la señalización no es tan determinante. Entonces, para ese caso, ¿verdad? Pues para el caso nuestro sea muy relevante. Entonces, planteó ese ajuste, pero por otro lado dijo, no faltará otra cosa importante también, u otro actor que tiene que jugar un rol importante para reducir los accidentes, ¿verdad? Y planteó también, afinó, como que podó un poquito el árbol y dijo, además del manejo con prudencia de los choferes, es clave que tenemos muchos pasajeros, muchos usuarios que pueden tener un comportamiento que favorezca el tema de la accidentalidad, ¿verdad? Que sean los que presionan al chofer para que ande más rápido, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, el otro elemento que está acá, había surgido antes, el problema de que las calles, creo que había surgido, bueno, sale el tema de calles en buen estado, que es también clave para reducir los accidentes, pero ahí está destacado de una manera, con un color diferente, porque quiere indicar lo que les decía al inicio, se trata de una empresa de transporte. Entonces, esta empresa de transporte no puede usar sus recursos para arreglar las calles, pudiera fomentar, pudiera sensibilizar a obras públicas, lo que tienen que ver, eso lo deben hacer otros actores. Lo que va a hacer o lo que puede hacer esta empresa es trabajar con los choferes para que se logre que manejen con prudencia, lograr que los vehículos estén en buen estado, y podría incorporar alguna medida para también motivar o sensibilizar a los usuarios. Pero básicamente lo que está más en su mano es trabajar con sus choferes y con su flota. Esto es una condición importante para lograr el propósito del proyecto, la calle en buen estado. Pero no lo puede hacer, no depende del que va a ejecutar este proyecto. En el marco lógico, eso es lo que se considera supuesto del proyecto o hipótesis del proyecto. Que además de lo que yo hago, ¿qué hacen otros o qué deberían hacer otros actores para lograr mejor el resultado planteado arriba? Se llama, ¿cómo se llama? Supuestos o hipótesis. Bien. Entonces, fíjense, ahí lo decía, acción externa, mantenerla bajo control, pero no dependen de mí directamente. Bueno, la parte interesante que queríamos complementarles, es entonces ahora, ¿cómo planteamos acciones y alternativas? Entonces, plantea una serie de acciones que pudieran hacerse, para lograr esos objetivos. Y una vez yo he identificado todas esas... Sí, chequen el micrófono. Apaguen un micrófono que está haciendo mucho ruido. Ya. Entonces, chequeemos cuál micrófono está abierto. ¿De qué hablando? Puede ser.
Seguimos. Ok. Entonces, fíjense qué interesante. La metodología que dice es, ahora está bien, queremos usuarios educados. ¿Qué podemos hacer para lograr esto? ¿O cómo podemos, qué opciones tenemos? Podemos hacer campaña ciudadana, educación formal, hacer estímulos, publicidad, conductores capacitados, puedo ir haciendo cursos y talleres, puedo hacer una capacitación permanente o manejar el tema de que sea en base a la selección, ¿verdad? A perfeccionar el proceso de selección. ¿Cómo establezco un sistema adecuado de incentivo para que se maneje con prudencia? Salario fijo, pero que no esté ligado al volumen, o sea, a la cantidad de viajes que den. Porque ese es un problema, ¿verdad? Con los choferes. Si yo le pago por rutas, por cada cantidades, esos que viajan, por ejemplo, de un pueblo a otro, van a querer dar muchos viajes, ¿verdad? En un día para obtener mayor ingreso, pero van entonces a andar a toda velocidad. Sanción por exceso de velocidad, controlar esa parte, renovación del parque, política de renovación. Entonces, ese es el ejemplo que quería destacarles porque recuerden que la otra vez también quedamos de profundizar un poquito más en el tema de las alternativas, ¿verdad? Entonces, pero después que tengo las acciones, ahí que yo voy equilibrando y veo qué subconjuntos considero posibles que puedo ir atacando, cuáles son esas opciones, entonces voy a plantear diferentes alternativas. Y eso es lo que él nos ilustra acá. La formulación de alternativas. Eso es una alternativa. Otra alternativa va a ser, ¿verdad? Entonces, en base a esa lista de identificar y en base al caso concreto, pero el único principio general es que debo pensar, buscar para mi caso cuáles son esas opciones o alternativas y formar a partir de esas acciones, ¿verdad? Esos caminos posibles diferentes. Entonces llegamos a lo mismo que decíamos ahorita. El paso que sigue es elegir, seleccionar la mejor, la que consideramos mejor, la que saca más puntaje en los criterios de valoración que establezcamos. Y repitiendo, si se trata de un análisis de costo, bueno, el valor actual de costo menor es la que más conviene. O si lo veo en términos anualizados, el costo anual equivalente. Si es que no puedo aplicar un costo-beneficio, donde aparece ese indicador que le decía que es el valor actual neto. Entonces, finalmente, de la opción seleccionada, la que pasó la prueba, la que sacó el mayor puntaje, entonces a esa ya voy a plantear los objetivos de manera concreta, de manera medible y verificable. De este caso tenemos, y le podemos compartir la matriz de marco lógico que se deriva, que sale de este caso. Pero antes le teníamos la de... Sí, ya con esto completamos lo que es esos dos ejemplos, donde vieron las alternativas. Y ahora, ¿cuál es? Decíamos que lo que sigue es la matriz de marco lógico. Y aquí le tengo la matriz de marco lógico a manera de ejemplo para el caso de del proyecto de desechos de residuos sólidos. Fíjense, esto se empalma, esto se va saliendo del árbol de objetivos. ¿Recuerdan el objetivo central que definimos? Había un problema que era inadecuada gestión integral de residuos sólidos, pues de ahí salió un objetivo central del proyecto que era la adecuada gestión integral de residuos sólidos. Pero desde el inicio decíamos una nota que se usa mucho en gestión, administración, que dice que si no lo podemos medir, no lo podemos gestionar.
podemos hacer toda una cadena. Si no lo podemos medir, no lo podemos controlar. Y si no lo podemos controlar, no lo podemos gestionar ni mejorar. Entonces, aquí dice, no solamente el objetivo, sino cómo se mide. ¿Cuáles son los indicadores de éxito de ese objetivo? Entonces, ¿cuáles son? Que el 90% de los residuos sólidos son dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un año de la operación. Que el 100% de los botaderos existentes son clausurados en los 2 primeros años de operación del relleno sanitario. Y que el 100% del plan de manejo ambiental es ejecutado. Entonces tenemos que ya lo que sacamos acá del árbol de objetivos para nuestra opción seleccionada, hacerle esa matriz de marco lógico. Entonces se identificó como un efecto importante, central de ese propósito. Hay muchos efectos, como se sale en el árbol de objetivos, pero se resumió en mejora de la calidad de vida de la población. Y esto lo asoció con indicadores de salud, que disminuye las enfermedades en un 5% y especifica cuáles son esas principales enfermedades. Pero le está poniendo valor. No solamente dice se va a disminuir las enfermedades de manera genérica, sino que se dice, se establece una meta de cantidad. En general debería haber cantidad y tiempo, lo más esencial, que haya indicadores que especifiquen el cuánto y en qué tiempo lo vamos a lograr. Ahora, lo que va a sembrar el proyecto, a lo que apuesta el proyecto para lograr ese propósito es a entregar, a desarrollar esto que le podemos llamar entregables, componentes del proyecto. Los medios para lograr ese propósito son adecuado almacenamiento y barrido, eficiente capacidad operativa, apropiado reaprovechamiento. Todos estos se lo planteó el proyecto y todo eso salió del árbol de objetivo, árbol de problema primero que se hizo. Pero cada uno está siendo medido. El 90% de las calles se encuentran libres de montículos de residuos. 100% de los residuos sólidos son recolectados a partir del 6º año. Por lo menos 10 toneladas. Entonces cada uno se va midiendo. Y esa es la matriz de marco lógico. La segunda columna es de indicadores y metas específicas, ¿verdad? Y la tercera columna es mucho más sencilla, pero lo que dice es, para yo medir estos indicadores, ¿en dónde es que voy a buscar? ¿Cuál va a ser la fuente, las evidencias, para ver si fue un 90 o fue un 80 o fue más? Entonces, aquí me dice dónde va a estar esa información para cualquiera que le contraten para evaluar el seguimiento de ese proyecto, para evaluar el avance, ¿verdad? Sea a medio término, sea pasado un tiempo. Entonces, esto es los medios de verificación. Y lo que está acá es lo que yo le llamaba como supuesto, que es las condiciones adicionales que no lo hace el proyecto, no están en el alcance del proyecto, pero que son importantes que se den, que otros los hagan o que se cumplan para lograr el objetivo superior. O sea, completándole esa parte, lo que significa este supuesto, que también le llamo hipótesis, es que para lograr el propósito se necesita todo esto que está acá, un medio, pero también se necesita que se cumpla esta parte. Entonces el propósito se va a lograr en su plenitud a través de el logro de los componentes más el logro de los supuestos a ese nivel, es que es un zigzag. Este más este me va a dar acá. Lo mismo pasaría con el fin. Para lograr el fin, el propósito es un medio fundamental, pero también, ¿qué me dice el supuesto? También debe cumplirse esto, que está acá. Muy bien. Pues entonces, con esto completamos esta parte que quería compartirles hoy para reforzar
la parte, eso que tienen que completar. Y como digo, es lo primero que debemos dominar en el proyecto. Los otros tienen un componente un poquito más técnico, como la parte de mercado, la parte financiera económica, pero este es el primer gran paso y lo otro podemos seguir desarrollándolo, pero viéndolo en orden, o sea, una vez ya tengamos esto como bien, ¿verdad? Bien dominado. Les decía que en principio estaba previsto hasta hoy las clases. Si consideran o una parte, si quisieran profundizar un poquito más en lo que estuvimos viendo de la parte financiera económica, podemos programar alguna sesión adicional. Sea esta semana, o sea un poquito más adelante, podemos coordinar con la parte de organizadora del MEPI, ¿verdad? Para fines de que se vayan cumpliendo los objetivos. Entonces, estamos a la disposición en todo lo que podamos apoyarle y espero que le haya dado un elementito adicional, esta parte de la identificación de proyectos. Bien.